Buenas tardes, Ciudad Real. Buenas tardes, Castilla-La Mancha. Querido Emiliano, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. José L., presidente de la Diputación de Ciudad Real. Alcaldesa de Ciudad Real, ministro, ministras, en fin, delegado del Gobierno, autoridades, presidente del Parlamento, presidente de la CIAP. Señoras y señores, para mí es un día importante, porque es un día importante también para el campo español, porque vamos a presentar un proyecto que es fruto de una decisión política, de un trabajo muy laborioso que hemos ido desempeñando a lo largo de estos últimos meses en el conjunto del Gobierno, del Consejo de Ministros, y porque efectivamente representa dos cosas bien importantes. La primera, el compromiso político del Gobierno de España por involucrar más recursos económicos en la dignificación y en la competitividad del sector primario en nuestro país, y en segundo lugar, porque de alguna manera ponemos en valor algo que se comentaba por parte del presidente de la FIAP, y es la colaboración público-privada. La colaboración público-privada nos ha servido y mucho precisamente en momentos tan difíciles como los que hemos atravesado singularmente con la pandemia. Soy muy consciente, por tanto, de las dificultades a las que el sector de la agroindustria ha tenido que enfrentarse en estos últimos tiempos, y por eso presentamos este proyecto estratégico agroalimentario que es y será esencial, como he dicho antes, para la recuperación y también para la modernización de nuestro país. Y quisiera empezar reivindicándolo porque este es el ejemplo de la buena política. En definitiva, no es sino dedicarnos a mejorar todas las instituciones, todos los gobiernos, sea cual sea su signo político, a mejorar la vida de las familias, de las empresas en nuestro país. La política que, en definitiva, se tiene que dedicar a resolver los problemas presentes y también a contribuir a transformar para mejorar el futuro en nuestro país. Y es en consecuencia con este objetivo con el que trabaja el Gobierno de España cada día, con determinación, con sensibilidad social y también con una voluntad de acuerdo, para lograr que nuestro país, en definitiva, avance por encima de las dificultades que siempre surgen en el camino. Y, sin duda alguna, en esta legislatura, en estos últimos 3 años, antes lo decía Emiliano, el presidente de Castilla-La Mancha, hemos tenido nada más y nada menos que una pandemia global, y ahora estamos, desgraciadamente, sufriendo las consecuencias económicas, sociales y también políticas y humanitarias de una terrible guerra a las puertas de Europa. Tras 2 años de pandemia, esta feria va a servir para muchas cosas, pero va a servir para impulsar el negocio del sector vinícola nacional e internacional, como ha servido siempre desde su fundación. Este gran encuentro, como aquí se ha dicho antes, en el que participan unas 1.900 cooperativas y bodegas, servirá para que se conozcan y se pongan en común nuevos modelos, nuevos productos, nuevas fórmulas de comercio, las ventajas de la digitalización o la relevancia, como aquí se ha dicho, de la sostenibilidad, esas dos grandes transiciones que el sector del vino está integrando de forma muy inteligente. El sector vitivinícola es estratégico, y aquí se ha dicho por parte del ministro también, dentro de nuestro sector agroalimentario, y el vino es además un producto clave de nuestra producción, además de uno de los más emblemáticos para nuestro país. Y lo es, y me gustaría subrayarlo desde 3 puntos de vista. El primero de ellos es el económico, porque la actividad que genera incide positivamente en la creación de empresa, en la creación de empleo, en la renta, en consecuencia, nacional y, sin duda alguna, también en nuestra balanza comercial. También desde el punto de vista social, por su compromiso, como aquí se ha dicho por parte de Emiliano, con su entorno, con el territorio, por su capacidad, en definitiva, para poder fijar población en el medio rural y también para contribuir a la cultura y al paisaje. Y, finalmente, también desde el punto de vista medioambiental, porque contribuye a la lucha contra el cambio climático debido a la captación de CO2 y, sin duda alguna, también al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con los cuales el Gobierno de España está comprometido. España es el país con mayor superficie de viñedo de vinificación de toda la Unión Europea, se ha dicho aquí por parte del presidente de la Diputación. Cuenta con casi 950.000 hectáreas repartidas en todas las comunidades autónomas y somos el primer exportador en volumen de vino a nivel mundial. Pero el vino, como he dicho antes, no es solo un producto, no es una bebida más, y más si hablamos de regiones como Castilla-La Mancha, que representa el 48% de la superficie de viñedos en nuestro país, el 14% de la superficie en el conjunto de la Unión Europea y el 6%, nada más y nada menos, de superficie a nivel mundial. Aquí la viticultura es motor de desarrollo económico, genera alrededor de 73.000 empleos directos que resultan vitales para fijar población al territorio. Y, por tanto, es indudable que el sistema agroalimentario español tiene un valor estratégico innegable para nuestro país. Yo
cuando empezamos a gestionar y a negociar los fondos europeos, que hasta junio del año 2020, en plena pandemia, era una entelequia, una abstracción, incluso también cuando empezamos a gestionar y a negociar la política agraria común, el nuevo paquete, los nuevos fondos, recuerdo a muchos países que ponían en cuestión precisamente y tildaban de antigua este tipo de políticas y que teníamos que ir reduciendo su presupuesto, ir transitando hacia otras políticas, entre comillas, nuevas para algunos de los dirigentes de algunos Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, yo creo que la pandemia ha demostrado precisamente, y ahora también la guerra, lo importante que es esta política común que representa la PAC. Desde el punto de vista económico para nuestro país, aquí se ha dicho, aporta el sector agroalimentario el 9% del Producto Interior Bruto, supone un valor añadido bruto de 100.000 millones de euros, nada más y nada menos, según los datos del año 2020, mueve cerca de 53.000 millones de euros anuales en exportaciones y está formado por más de 900.000 explotaciones agrarias y más de 30.000 industrias y cooperativas agroalimentarias que dan empleo a más de 2 millones de personas en nuestro país. Y además, este sector tiene una enorme relevancia social, ya que alimenta, como bien ha dicho antes el presidente Emiliano García Paje, no solamente a los funcionarios y funcionarias a los cuales he hecho referencia y reivindicamos su papel, sino que alimenta a los más de 47 millones de ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestro país. Es decir, estamos hablando de cifras muy importantes, muy relevantes, con un alto impacto social, económico y de todo tipo en nuestro país. Y durante estos meses de confinamiento, los agentes de la cadena alimentaria, los productores, los transformadores, los distribuidores, los comercios, pues mantuvieron el suministro alimentario para que todos y todas pudiéramos seguir teniendo nuestra cesta de la compra y nuestras despensas surtidas. Como bien advertimos, y no deberíamos olvidar, desde luego yo no lo olvido, no lo olvida nuestro Gobierno, demostraron que eran trabajadores y trabajadoras esenciales para el desarrollo de nuestras vidas. Pues bien, tanto aquella crisis sanitaria como ahora también la guerra que estamos sufriendo en Ucrania subrayan la necesidad de avanzar en ese concepto que hemos llamado en Europa la autonomía estratégica, para poder fortalecer la soberanía de los países de la Unión Europea y, en consecuencia, garantizar unos niveles de vida y unas seguridades adecuadas para nuestros conciudadanos. Porque la autonomía estratégica no es solamente la industria de la defensa, o también la energía, que son cuestiones trascendentales, pero lo es también la industria y la alimentación. Y, por tanto, nuestra preocupación por el medio rural y el sector agroalimentario no es una cuestión retórica, ni tampoco circunstancial, es una política de Estado. Y España está orgullosa de su campo, de su agricultura, de su ganadería, de su pesca, y este Gobierno apoya al campo español con hechos reales, con presupuestos reales, porque consideramos que es una política de Estado. Por eso aprobamos, como bien antes hacía referencia Emiliano, la Ley de Cadena Alimentaria para garantizar precios justos a nuestros productores. Lo decía también el presidente de la Diputación. Por eso hemos aprobado ayudas directas a sectores afectados precisamente por la guerra de Ucrania. En ese plan que convalidamos hace escasas semanas en el Congreso de los Diputados, donde más de 430 millones de euros van dirigidos específicamente al sector agrario y también al sector pesquero, pero también rebajando el 60% de los impuestos a la energía o bonificando un mínimo de 20 céntimos de euro en los combustibles. Por eso hemos negociado una PAC para recibir 47.700 millones de euros a nuestro país en el periodo 2021-2027. Y ya que estamos aquí, en Castilla-La Mancha, me gustaría recordar que gracias a esa nueva PAC, esta región va a recibir más fondos de los que ha venido recibiendo hasta ahora. Y, por tanto, va a ser un impulso clave para la agricultura de esta tierra, que venía recibiendo ya más de 1.000 millones de euros anuales. Y por eso también trabajamos para conseguir los fondos europeos. Y quiero recordar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destina 1.050 millones de euros, en concreto, al sector agrario y pesquero. Y a la vez que contempla inversiones en ámbitos tan importantes para este sector como es la transición energética, la digitalización, a la cual antes se hacía referencia por parte de la representante del sector privado, a la formación, porque efectivamente la digitalización no son solamente los instrumentos, las herramientas, sino también la capacitación del capital humano hacia ese entorno digital. Lo que pretendemos es contribuir a la reducción, además de todo ello, de las brechas existentes en el medio rural, como por ejemplo las orientadas al desarrollo de proyectos innovadores en formación profesional,
en cuya primera convocatoria en el año 2021 se han financiado con 1,4 millones de euros de subvención 10 proyectos de innovación en temáticas vinculadas a la digitalización, a la sostenibilidad, con la participación nada más y nada menos que de 46 centros de formación y empresas de 12 comunidades autónomas en nuestro país. Es decir, estamos hablando de un esfuerzo de gestión de recursos económicos, pero también de participación con la academia, con los centros de investigación y con el sector privado, extraordinario. Y por eso todas las razones nos han llevado a plantear dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia este proyecto estratégico para el sector agroalimentario. Y no quisiera tampoco olvidarme, y antes se ha hecho referencia a él, de que el reto demográfico también es algo presente en ese Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y además objeto de una conferencia de presidentes donde se llegó a un acuerdo en la isla de La Palma para poner en marcha todo ese plan de reto demográfico con 130 medidas dotado con 10.000 millones de euros. Pero, en definitiva, hoy damos un paso muy importante en defensa y en apoyo de la dignificación del sector primario en nuestro país. Este proyecto estratégico que presentamos hoy formalmente, ya lo hemos aprobado desde el punto de vista político, se ponen en marcha un conjunto de medidas que lo que van a hacer es reforzar el desarrollo de toda la cadena de valor agroalimentaria y va a dotar de las herramientas necesarias para afrontar, como he dicho antes, los retos medioambientales, sociales y económicos de vuestro sector durante la próxima década. Entre estos retos hay uno que sabemos irrenunciable y que, a mi juicio, es fundamental si queremos garantizar esa sostenibilidad económica a la cual antes se hacía referencia, que es la cohesión social y la cohesión territorial. A través del apoyo al sector agroalimentario, lo que vamos a hacer es acelerar la transición digital y ecológica del sector con una especial mirada, y esto me lo dicen algunas de las organizaciones representativas del sector en muchas ocasiones, con una mirada especial a las cooperativas agroalimentarias, a las pequeñas y medianas industrias que tenemos en nuestro país, a las pequeñas y medianas explotaciones familiares que suponen la mayoría del tejido productivo y la base de nuestro sistema agroalimentario. Este proyecto estratégico que hemos presentado comprende más de 1.000 millones de euros de recursos económicos provenientes de los fondos europeos. 1.000 millones de euros. Repito, 1.000 millones de euros. Y se prevé que esta inversión genere un apalancamiento de inversión privada de 3.000 millones de euros. Es decir, cada euro invertido apalancará 3 euros de inversión privada. En definitiva, lo que queremos con esto es que cuando acabe este impulso de inversión pública proveniente de los fondos europeos, todas estas explotaciones sean lo suficientemente sostenibles desde el punto de vista financiero. Queremos que la agroindustria sea mucho más eficiente en el uso de los recursos como el agua, aquí se ha dicho por parte de Luis, la energía, los insumos. Los insumos, por desgracia, ahora mismo estamos viendo que están encareciéndose como consecuencia de esta injusta e injustificada guerra. Entre ellos, conseguir también que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras permitan la mayor incorporación de profesionales a la actividad agroalimentaria y reforzar, como aquí se ha dicho, por supuesto, la presencia de mujeres y de jóvenes dentro del sector. Las medidas transformadoras del PERTE agroalimentario se estructuran en 3 ejes. Y aquí se ha dicho por parte de algunos intervinientes y lo hemos visto en el vídeo. En primer lugar, va a estar orientado al fortalecimiento industrial del sector agroalimentario, darle una perspectiva industrial a este sector para garantizar esa rentabilidad económica a la cual antes hacía referencia el ministro. Va a contar con 400 millones de euros de financiación destinados a apoyar al sector en la mejora de la competitividad, de la sostenibilidad y también de la trazabilidad y de la seguridad alimentarias a la cual antes también Luis ha hecho referencia. Y me gustaría además anunciarles que la orden de bases de esta convocatoria se va a aprobar en la primera quincena del mes de junio. Es decir, que vamos a dar ya, no solamente desde el punto de vista formal, sino también desde el punto de vista administrativo, el inicio de este proyecto tan importante para el Gobierno de España como lo es también para su sector. El segundo eje del proyecto estratégico está dotado con más de 454 millones de euros y va a estar orientado en el proceso de digitalización de toda la cadena agroalimentaria. Una de las cuestiones que siempre nos pensamos y debatimos mucho dentro del Consejo de Ministros es que estos proyectos estratégicos debían afectar a toda la cadena de valor y no solamente a las, industrias o empresas más competitivas dentro de la cadena de valor y así, por tanto, llegar a las pequeñas y medianas explotaciones a las cuales antes hacía referencia. Actualmente está abierta, como saben, la primera fase del programa Kit Digital, que está teniendo un éxito extraordinario.
extraordinario entre las pequeñas y medianas empresas de nuestro país y vamos a prever destinar en torno a 275 millones de euros para pymes del sector agroalimentario. Y como les decía antes, hechos y no palabras, ya son más de 6.000, simplemente por dar unas cifras, 6.000 empresas de entre 10 y 50 empleados y empleadas que ya han recibido la concesión del bono kit digital de 12.000 euros, que va a suponer destinar a una o varias soluciones digitales precisamente esos recursos. Gran parte de ellas, como he dicho antes, son del sector agroalimentario. Y por último, el tercer eje tiene que ver con el fortalecimiento de la investigación en el ámbito agroalimentario. Y para ello vamos a dotarlo con 148 millones de euros. Este eje, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues va a consistir en trabajar para aumentar la capacidad productiva y, en consecuencia, la competitividad del sector agroalimentario en el futuro. Además de contribuir a reforzar los ecosistemas innovadores que permitan que nuestro país continúe siendo líder mundial en producción agroalimentaria. En definitiva, estos tres ejes suman más de 1.000 millones de euros de inversión pública, pero sobre todo representan el compromiso político del Gobierno de España con su sector y, sin duda alguna, también nuestra convicción de que con ese partenariado público-privado podremos llegar a metas inimaginables. Se estima que tendrá un impacto en el PIB de al menos 3.000 millones de euros en total y que permitirán crecer en más de 15.000 empleos al sector durante los próximos años. Y hoy aquí, además, en Ciudad Real, me gustaría anunciar que, aparte de esos 1.000 millones de euros que vamos a destinar al proyecto estratégico agroalimentario, queremos destinar otros 800 millones de euros adicionales que se van a poner a disposición del sector agroalimentario para la transformación de la industria, la mejora de la gestión del agua y la modernización de los regadíos. Por tanto, estamos hablando de cifras muy importantes. Estamos hablando de 1.800 millones de euros solamente en este proyecto estratégico y, por tanto, creo que las posibilidades de colaboración y cooperación entre las administraciones públicas y el sector privado son formidables. Apostamos por un medio rural vivo, inteligente, sostenible, como se dice en la presentación de este PERTE. Vamos a situar al sector agroalimentario en la posición que se merece, que es sin duda alguna entre las principales prioridades políticas, económicas y sociales de nuestro país, como uno de los proyectos prioritarios estratégicos en los fondos europeos. Necesitamos y queremos sistemas alimentarios sostenibles, saludables. Ese es el objetivo y eso es lo que hoy manifestamos todas las administraciones públicas aquí presentes. No quisiera hoy despedirme sin recordar que la más grande de nuestras obras literarias recorre los caminos de esta tierra y en sus páginas le dice Alonso Quijano a Sancho: una golondrina no hace verano. Por tanto, un solo esfuerzo probablemente no va a transformar la difícil situación, la compleja situación que ha vivido y vive el campo y sus trabajadores y trabajadoras y empresarios y empresarias en estos últimos tiempos. Pero el trabajo en su conjunto, al que este PERTE viene a dar un, yo creo que potente impulso, sí que creo que van a conseguir que el sector agroalimentario se revitalice, se renueve, emprenda un viaje hacia un futuro mucho mejor, sostenible, moderno, inclusivo y eficiente, donde efectivamente el conjunto de la sociedad materialice su respeto y la reivindicación de la dignidad de un sector que, sin duda alguna, en circunstancias tan extraordinarias como hemos vivido durante la pandemia, pues nos ha garantizado el día a día y la supervivencia nada más y nada menos que de nuestro país y de nuestro continente. Queremos, en definitiva, que el campo sea una estrategia de país para España, que sea una política de Estado para España, y estoy convencido, señoras y señores, y ya con esto concluyo, de que siempre ha sido nuestra raíz y, por tanto, hagamos ahora que se convierta en una parte vigorosa de nuestro futuro. Para mí, querida alcaldesa, es un auténtico placer estar aquí en Ciudad Real con todos ustedes presentando este proyecto de presente, pero sobre todo de futuro de dignidad para el sector agroalimentario. Gracias.